las parábolas de Jesucristo. Tema 14, la parábola de la oveja perdida. Y la gente dirá, wow, ¿verdad que todo el mundo la conocemos? ¿Quién no conoce la parábola de la oveja perdida? Una de las más conocidas, así como la parábola del sembrador, del hijo pródigo, etc. Mas sin embargo, y esta es la enseñanza del día de hoy, muchas veces esta parábola de la oveja perdida pierde el foco. Perdemos el foco en la enseñanza principal que el Señor nos quería mostrar a través de esta oveja perdida. Vayamos primeramente a la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del primero, vamos a leer, en la Reina Valera. Usted sígame en su traducción o en pantalla. Dice así la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come, o sea, se involucra. Entonces él les refirió, ¿él quién es? Jesús les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el punto de esta parábola, de esta enseñanza de Jesús? ¿Qué quería el Señor enseñarnos principalmente a nosotros? Muchos claramente se centran en ese gozo del hombre, del dueño de la oveja perdida, ¿verdad? Que representa ¿a quién? A Dios. Que el Señor encuentra y se goza y dice a todos: mira, dejé a las 99 y fui tras esa perdida. De cómo el amor de Dios funciona, ¿verdad? De que nunca Él deja de extendernos sus brazos, ¿verdad? Y buscar nuestra reconciliación. Pero si se fijan, si ponemos que o decimos que la enseñanza principal es el gozo del pastor, del dueño de la oveja, entonces se puede llegar a interpretar que era un pastor temerario, ¿verdad? Temerario significa excesivamente arriesgado, quizás imprudente, ¿verdad? Llevando a peligros quizás innecesarios. Veríamos que abandona 99 ovejas en el desierto para recuperar una. En términos de negocios o de ganadería, eso no sé si sea lo más prudente, ¿verdad que no? Porque las deja en el desierto abandonadas a las 99. Hay una técnica de los lobos cuando atacan una manada, ¿verdad? Que es, siempre agarran a una y la molestan para apartarla de la manada. Cuando todos se centran en esto, otros lobos van, los más ágiles, y agarran a la presa pequeña que estaba del otro lado. Son técnicas, ¿verdad? O sea, de alejar a los principales machos que están protegiendo a la manada para poder hacerse con las presas más débiles. Claro, la conclusión de la parábola tendría entonces muchas interpretaciones, quizás hasta desviadas, donde Dios le interesa más la oveja perdida que la oveja obediente que está en el rebaño, y etcétera, etcétera, ¿no? Incluso podría decirse que este dueño de las ovejas es muy aventurado e imprudente y está centrado o sesgado en las que están nomás rebeldes y descarriadas y no en las obedientes. En la vida real, un pastor de ovejas podría abandonar al grupo, a la manada, al rebaño principal para buscar una oveja perdida. Claro que sí, en un rango razonable, ¿verdad? Poniendo en alerta a ayudantes, a los perros pastores, ¿verdad? Y todo, y ahí va él a buscarla.
Pero volvemos al principio de estos hechos, de este pasaje, que es una parábola, ¿no? Al fin y al cabo es una parábola y recordemos qué son las parábolas. Una parábola es un relato pues, en un tema sencillo. No se busca ver aquí el negocio de la ganadería, ¿verdad? O la imprudencia de los pastores de rebaños, ¿verdad? Es un tema sencillo, un tema común, cotidiano, que hace una ilustración de una lección moral o espiritual, más profunda y valiosa, claro. Jesús puede usar un ejemplo de la vida cotidiana para transmitir una verdad espiritual. Acordémonos de eso, una verdad espiritual. Entonces, una parábola utiliza esta historia sencilla y la completa en esa sencillez y en algo que nosotros conocemos en lo cotidiano para producir una lección, una enseñanza espiritual en nosotros. Centrémonos ahí, en esa lección espiritual. El gozo de Dios y de todo su reino celestial ciertamente es parte de la conclusión de esta parábola. No lo estamos negando. Claro que saber que el Padre nos ama, que ve por nosotros, que si nos perdemos Él nos busca, es fundamental, porque ese es el carácter de Dios. Pero aquí lo importante es saber por qué se gozó el Señor y todo su reino celestial. Esa es la causa de esta parábola, de la cual, si vemos el contexto previo, los líderes religiosos no entendían. Y muchos cristianos hoy en día tampoco. La respuesta está entonces en el versículo 7 del pasaje que leímos. Se lo leo de vuelta. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esta es la clave, el versículo 7. Dios y todo su reino espiritual se goza por los pecadores que se arrepienten y por ello vuelven a Dios. Dios se alegra por los pecadores que se reconcilian con Él. Esa es la conclusión, lo importante de esta parábola. Si vamos al contexto donde Jesús menciona esta parábola, veremos que el énfasis es en el pecador que se arrepiente y regresa a Dios. Vayamos al principio, leímos el versículo 1 y 2 en Lucas 15. Lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda un poco mejor. Lucas 15:1 dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Jesús sabía que los publicanos eran hombres que habían traicionado a su propia patria y por ello también a sus familiares y amigos. ¿Sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. Sabía Jesús que los publicanos eran hombres muchas veces muy avaros y corruptos, que cobraban más de lo que Roma exigía en verdad para quedarse ellos con la diferencia. ¿Sabía eso Jesús? Claro que lo sabía. ¿Sabía que venían a él prostitutas también? Claro que lo sabía. ¿Sabía él que venían gente, ladrones y asesinos? Claro. ¿Sabía que había samaritanos y hasta paganos gentiles de entre la muchedumbre? Sí lo sabía. El Señor sabía que entre los que le venían a buscar y a escuchar de sus palabras había toda clase de pecadores, toda clase. Por eso estaba él ahí enseñando, mis hermanos. Esa es la clave del asunto. El apóstol Juan así lo expresa cuando él dice que Jesús conocía el corazón de las personas. En Juan 2:25, en palabra de Dios para todos, dice: él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Volvemos. Entiende eso, ¿verdad? De que Dios sabe de antemano lo que usted está pensando y lo que va a pensar y lo que pensó y todo eso, y lo recuerda más a la perfección que usted mismo.
Eso es algo increíble, ¿verdad? A veces no lo pesamos al peso que tiene eso. En otra versión, ahí en Juan 2:25 dice, Jesús sabía lo que había en el corazón de cada persona. ¿Aún ahora sabe lo que hay en su corazón el Señor? Claro que lo sabe. Proverbios 15:11 en la traducción viviente dice, ni la muerte ni la destrucción, o sea, en la Reina Valera dice la muerte y el abadón, ocultan secretos al Señor. Mucho menos el corazón humano. O sea, nosotros somos como un libro abierto, dice la palabra. Dios nos lee de adelante para atrás, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y ahora, el tema aquí es entonces eso. Dios conocía que venían innumerables cantidades de pecadores a Él. Y a Él no le importaba, al contrario, Él estaba deseoso que esos pecadores vinieran a Él. ¿Por qué? Porque el objetivo central, el propósito principal del Señor era que los pecadores se arrepientan. Esa es la cuestión principal de ser nosotros cristianos, ¿verdad? Y de estar sirviendo o ser discípulos del Señor. Todo tiene que ver con llevar a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, el Señor, ¿qué debería hacer? Debía de estar predicándoles a los pecadores para que sus corazones sean movidos al arrepentimiento. Que vengan a escucharle pecadores, entonces era el real deseo de todo corazón del Señor. Jesús no hacía como muchas veces en las iglesias hacen ahora. Se amargan porque vienen pura gente pecadora, pura gente rara, lo peor de lo peor, ¿verdad? Dicen algunas veces. Yo escuché una vez a un pastor enseñar de cómo cambiar a la gente que viene a su iglesia. De gente pudiente, de gente de la peor calaña a gente pudiente. ¿Para qué? Pudiente de ofrendar, ¿verdad? O sea, nomás llenar sus bolsillos. Y yo veía eso y decía, increíble, no le voy a decir pastor, pseudo pastor, no tiene ni vergüenza ni temor de Dios. Enseñar eso y subirlo a YouTube como si fuese algo enseñable, ¿verdad? Contrario a lo que Jesús hizo, ¿verdad? Jesús no se amargaba cuando veía puros pecadores. Imagínense si yo estaría bien amargado ahora enfrente de nosotros, ¿verdad? ¡Ay, mira, otra vez! Aquí en Vicente Guerrero puros super pecadores. Oigan, cancelen la función. Ya. Aquí no. Apártense de mí, ¿no? O a decirle a los discípulos, ¡ay, sáquenlos de aquí! Como si fuesen guaruras, ¿verdad? Esta gente mala calaña. Sáquenlos. No, todo lo contrario. El ministerio del Señor Jesús era justamente predicar el evangelio de salvación. ¿A quiénes? A los que necesitamos salvación. Y para alcanzar la salvación que Dios ofrece, solo es posible cuando sabemos que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso el heraldo del Señor Jesús, Juan el Bautista, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Pero para qué se ha acercado? Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Se acercó para arrepentimiento de pecados de nosotros. Por eso cuando Jesús también, él mismo, inicia su ministerio terrenal hace 2000 años, lo comienza con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que hasta ahora podemos predicar, porque Él no ha regresado todavía. Cuando Él regrese se terminó ese evangelio. Mientras tanto, hay tiempo de gracia, de salvación. Por eso el mensaje siempre es arrepiéntanse, porque el reino de Dios se acercó a través de su Hijo unigénito y amado, nuestro Señor Jesús. Esa fue su predicación desde el principio. En eso nosotros hemos creído. Si no, ¿por qué
mis hermanos, el Señor Jesús iba a elegir entre sus discípulos al grupo de pecadores que los judíos odiaban más. ¿Quiénes eran? Los publicanos, ¿verdad? Y él eligió a Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? El que escribió uno de los evangelios. Siendo los publicanos los que prácticamente representaban para los judíos al típico pecador, al peor de los pecadores. Es como ahora yo decir, bueno, yo vamos a iniciar un ministerio y voy a elegir al lado mío al Chapo Guzmán y al otro a la Barbie y al otro, y todo el mundo, ¿qué se trae? ¿Quiere empezar una iglesia o un cartel? ¿Verdad? Es lo mismo. Imagínense cómo la gente de esa época, porque también hay que ponerse en el contexto histórico, ¿verdad? Estos fariseos, No, espera. Es que los publicanos eran lo peor de lo peor, como decimos, la peor calaña. O sea, y el Señor agarra, ¿y a quién elige? A Mateo. Era como decirle a todo el mundo, miren, ando con Mateo, el gran pecador. Y es uno de mis discípulos de confianza. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús sabía dónde apuntaba su predicación. Él sabía qué debía de hacer. O mejor dicho, sabía a quiénes apuntaba su predicación. ¿Apuntaba a quiénes? A los pecadores. Por eso Mateo los representaba muy bien. Nos representa muy bien. De hecho, cuando llamó a Mateo a seguirle, dejó esto bien claro frente a todos. Fíjense, vayamos a Lucas, cuando Jesús llama a Mateo, Lucas capítulo 5, versículo 27 en adelante. Leamos este pasaje tan bonito. En el Evangelio de Lucas 5, 27, Reina Valera, dice así. Después de estas cosas salió el Señor y vio a un publicano llamado Leví. Saben que Mateo se llama Leví también, ¿no? Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Dónde estaba Leví? Estaba trabajando, ¿verdad? Estaba recaudando impuestos. ¿Y qué le dijo el Señor? Maldito pecador. No, le dijo, sígueme. Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Estas simples palabras son de tremendo poder, mis hermanos. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Estaba tan contento, ¿verdad? Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Claro, él se juntaba con sus pares publicanos, ¿verdad? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús nos dice claramente por quiénes vino el Señor. A llamar a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Les pidió credenciales? ¿Les rechazó si eran demasiado pecadores? Al contrario, Él fue por los más pecadores. Esto, mis hermanos, si lo ponemos al día de hoy en las iglesias, cheque bien, por ejemplo, cuáles son sus pensamientos, esos que el Señor conoce. Cuando muchas veces venimos a las iglesias y vemos a hermanos o gente que quiere escuchar al Señor, porque no todos los que vienen son hermanos. Hay gente que están en la etapa previa, ¿no? En escuchar, ¿verdad? Y necesitan que pues que se les predique la palabra de Dios, el evangelio sano, ¿verdad? Al igual que Jesucristo explicaba. Y imagínese usted pensando, mire ese borracho, mire cómo huele. Mire esa señora, parece que no tiene ni casa. ¿Por qué viene? Molesta. ¿Y ese drogadicto? ¿Y ese borracho viene con aliento alcohólico todavía? Ay, me gustaría que no venga. ¿Alguna vez pensó de esa manera? Pues esa manera de pensar la estamos hoy aprendiendo que no es la de Cristo.
Por eso yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir y lo sostengo. En esta iglesia nunca le vamos a decir que no a nadie. Hace un tiempo, en la pandemia, me acuerdo, los miércoles venían unos trabajadores de la construcción aquí. El Señor me mostró bien claro que ellos venían con intenciones no buenas, de ver a las muchachas, así estaban en ese plan. Y yo inmediatamente, terminando, los quise encarar, pero el Señor me paró, me dijo, cálmate, cálmate, gran fariseo Mario. Gran maestro de la ley, me dijo. Entonces, no, cálmate, deja que escuchen. El Señor siempre me muestra lo pecador que era yo antes, ¿verdad? Entonces ahí me calmo. ¿Sabe cómo me calmo? De esa manera. Cuando me recuerda cómo era yo. Entonces ahí me calmo. Digo, está bien. Pero yo recuerdo haberle dicho, no sé si al hermano Eduardo, que esté checando, ¿verdad? Que esté al tanto, ¿verdad? De ellos. Yo también, porque tampoco no somos ¿cómo se dice? Inocentes, pero prudentes, ¿no? Y sabemos discernir las cosas. Y yo sé que la palabra les impactó de alguna manera, pero después no continuaron, ¿verdad? O sea, no hubo un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor buscaba en ellos? ¿Qué es lo que yo buscaba en ellos? El arrepentimiento. Ese arrepentimiento que yo sé que tiene un poder tremendo, porque el arrepentimiento verdadero y genuino se basa siempre en esa fe que uno escuchó, ¿verdad? Podemos, ahí está. Podemos apagar eso, mejor dejarlo apagado para no generar picos. Así ha estado todo el día, ¿verdad? Bueno, Señor, pues te pedimos que, que esté más estable la electricidad. No sé si hay que resetear aquí, pero bueno, después vemos. Nosotros, mis hermanos, justamente de eso se trata. Continuamos el ministerio de Jesús. No podemos ser diferentes a lo que está escrito en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera de Cristo. O sea, y entonces, hermano, van a venir aquí toda clase de gente y no sé qué van a hacer, van a querer robar y nos van a estar checando. Y esos son las gentes. Mire, si Dios quiere que por medio de que nos roben algo, esa persona en un futuro que yo no veo, pero el Señor sí ve, se arrepienta y venga a los pies del Señor, por gloria a Dios, ¿verdad que sí? Nosotros debemos de mantenernos firmes ¿en qué? En la palabra, eso es fe. No, pero no nos conviene. En mi razonamiento no me conviene. Pero yo sé que si yo me mantengo en la palabra, yo sé que el Señor va a obrar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso todos los que vienen a la iglesia, siempre la invitación tiene que estar abierta, mis hermanos. Siempre. Cuando Jesús le llamó a seguirle, lo importante no fue qué historial o pasado tenía, ¿verdad que no? No fue eso. Sino que haga lo que hizo Leví. Dejándolo todo, ¿qué hizo? Se levantó y siguió ¿a quién? A Jesús. O sea, se hizo cargo del llamamiento santo que el Señor le dio. No dice en la palabra que Mateo agarró su bolsa de dinero, porque obviamente él estaba trabajando, ¿no? Tenía ahí todo el dinero contándolo, ¿sí o no? Tenía dinero y seguramente tenía mucho dinero contándolo, ¿verdad? Pero no dice que él agarró un parte de por si las dudas, ¿no? Porque en nuestro razonamiento humano es, pues agarrar un tanto, pues ahora después voy a necesitar algo para comer o pedir hospedaje. ¿Agarró algo? No agarró. Dejó todo y le siguió inmediatamente. Yo le puedo asegurar que había mucho dinero ahí donde estaba él recaudando impuestos. Téngalo por ciertísimo que sí. También podemos interpretar aquí que cuando dice dejó todo, dejó también el pecado que lo agobiaba. Acuérdese bien cuando usted eligió seguir a Cristo. ¿Qué es lo primero que cayó? Cayó un peso tremendo, de ese peso del pecado que nos agobia, como dice la palabra, ¿no? Porque el pecado nos agobia, nos esclaviza.
Por eso cuando el Señor siempre sanaba, hacía milagros, restauraba a la gente, ¿qué le decía? Ve y no peques más. Te libré de ese agobio, de ese peso del pecado. Pues no vuelvas a él, es lo que dice. Y si el Señor dice eso es porque nos va a dar la capacidad, ¿para qué? Para poder resistir la tentación. Y hoy vamos a aprender eso más al rato. Mis hermanos, hay que seguir a Cristo como lo hizo Leví. Hay que dejar todo lo que éramos antes, hasta ese momento de yo haberme arrepentido realmente frente al Señor, y a ver un cambio total en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Dar, como dice el mismo significado de arrepentimiento, es dar la media vuelta y caminar por el camino contrario, totalmente diferente. Es un cambio de pensar total, no medio, no mitad y micha, no, total. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo tomas tu llamado que te hace el Señor? ¿Como Leví? ¿O como Judas? Ahora podemos pensar mal, quizás algunos, nosotros yo no, pero diciendo que Jesús amaba más a los pecadores que a los justos. Miren, hay gente que así siempre se va a los extremos. Siempre vieron como los fariseos tratando de buscar el hilo ahí para deshilacharlo. La pregunta correcta, ¿cómo sería? ¿Quién es justo delante de Dios? Esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta es que no hay justos y pecadores frente al Señor, sino todos somos pecadores frente al Señor. Nadie, la justicia de Dios, nadie puede alcanzar esa justicia. Y esa justicia de Dios pudo aplicar a nosotros a través de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. No porque nosotros hagamos muchos sacrificios o buenas obras por nuestra santidad o porque somos justos delante por nuestras grandes obras de bien que hacemos. No. Para entender todo este tema importante, ¿verdad? Porque la división de justos y pecadores no estaba bien claro en los maestros de la ley. Imagínense que no estaba claro en ellos. Nunca lo entendieron. En Romanos 3, el apóstol Pablo lo enseña muy bien. Ahí en Romanos 3:9, lo voy a leer en la traducción viviente, el título dice, todos somos pecadores. ¿Qué somos? Ahí los que dijeron no dijeron nada. ¿Todos somos justos? ¿Todos somos? Pecadores, amén. Y no es que nos jactemos de ser pecadores, pero es una realidad, mis hermanos. Romanos 3:9, en la traducción viviente dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. O sea, los que tenían conocimiento de la ley de Dios, de sus mandamientos, de su manera de que nos decía cómo deben de vivir sabiamente y cómo a él le agrada las cosas, por tener eso y tratar de seguir eso, éramos mejores, dice, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, y miren cómo cita qué cosa Pablo, las Escrituras. La Biblia se explica, ¿por qué? Por sí misma. Es la perfecta palabra de Dios. No necesita otros aditamentos o condimentos para ser explicada, porque la palabra de Dios está completa, perfecta, santa y pura en Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo cita, ¿qué cita? La palabra y dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Fíjense cómo Dios se expresa de nosotros, los seres humanos. Fíjense, esto es una expresión de los salmos, claro, está citando muchos salmos el apóstol Pablo, pero en referencia a nosotros como pecadores. Su boca está llena de maldición y amargura.
se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Fíjense. Versículo 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. O sea, para el ser humano es imposible la perfección de la ley. No podemos cumplir los 10 mandamientos siempre, todo el tiempo en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Verdad que todos estamos de acuerdo, no? La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. O sea, nos acusa, dice otra versión, de pecadores. Nos señala con el dedo, tú eres un pecador. Y los fariseos y escribas, ¿no habrán leído todos esos salmos? ¿Se da cuenta lo que puede sesgar nuestra mente? Decir, yo soy mejor que el hermano, yo soy mejor que esa persona, yo soy mejor que el que está predicando, yo soy mejor que aquel u otro, yo soy mejor que mi esposo, mi esposa, yo soy mejor que mi padre, mi hijo. No. De eso no se trata el Evangelio, mis hermanos. De tratar de ser mejores que otros. La ley, los mandamientos de Dios sencillamente nos muestran lo malo que somos. Entonces, ¿cómo logramos ser justos delante de Dios? ¿Cómo? Por Cristo, ¿verdad? Por la predicación del Evangelio, de lo que hizo Cristo, que nosotros aceptamos, convencidos de que es verdad. Y nos lleva a eso, ¿a qué? Al arrepentimiento, a un cambio de mente y un cambio de actitud y de vida. El mismo apóstol Pablo sigue, ahora sí, con el Evangelio. Fíjense cómo lo lleva entonces a lo que nos lleva al arrepentimiento, que es el Evangelio. Dice así el título, Cristo sufrió nuestro castigo. Póngase a pensar eso. El Señor Jesús, el Creador nuestro, sufrió nuestro castigo, lo que nosotros merecíamos sufrir. 21, versículo 21, seguimos en la traducción viviente, 21, dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, el Antiguo Testamento, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y algunos ahí avesados dirán, órale, ¿cómo podemos ser justos sin cumplir los mandamientos de Dios? Órale, lo mejor de los dos mundos. Versículo 22, vamos a ver. Dios nos hace justos a sus ojos delante de Él cuando ponemos nuestra fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, ¿la gracia de quién? De Dios. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y eso es lo que del Antiguo Testamento veíamos al cordero a los corderitos que tenían que ser sin mancha, perfectos, y que el sacerdote mataba, ¿verdad?, en el templo para perdonar los pecados de su pueblo, del pueblo. Este es el evangelio de la salvación. Tener fe, mis hermanos, ¿cuántos tienen fe? Amén. Significa tener una convicción de que Jesús sufrió esta muerte atroz, horripilante, para poder salvarme a mí, un vil pecador. De eso se trata el evangelio. Y eso es lo que produce arrepentimiento de pecados. Amén. Pues gracias, Señor. Y eso produce arrepentimiento de pecado, porque uno dice,
Ay, entonces, vieron que algunos se debaten ahora, ay, ¿qué viene primero, el arrepentimiento o la fe? O la fe y después el arrepentimiento. Es un debate, la verdad, como si fuese de los fariseos, ¿verdad? Es obvio que si yo estoy convencido de lo que Jesús hizo en la cruz por mí, eso va a compungir mi corazón y va a llevar que yo me arrepienta de lo vil, malo y pecador, borracho, fornicador, malediciente, avaro y todo lo malo que soy yo, ¿verdad? Delante de Dios. Ese es el cambio de vida. Cuando usted está en el cristianismo y no logra este cambio de vida, tiene que empezar a revisar, tiene que ir a sus inicios. ¿Hubo real arrepentimiento en mi corazón de todo lo que yo traía? ¿Realmente? Hay que empezar a ver y ser sincero con uno mismo. Menospreciar la sangre de Cristo derramada por mí. Imagínese, decirle, no me interesa esa sangre derramada. Eso es rechazar, eso es no arrepentirse, mis hermanos. Continuamos en el versículo 27, seguimos ahí en Romanos 3, versículo 27, dice, miren, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Sí o no? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada, ¿qué? En la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y aquí se han agarrado falsos maestros, claro, para enseñar libertinaje, cuando aquí bien claro es la libertad que nosotros tenemos en Cristo ahora, ¿verdad? Como sus hijos. Sigamos leyendo y vamos a explicar al final de esto que es importantísimo. Versículo 29. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios. Y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, o sea, hacemos hincapié en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley, de obedecer la ley, de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Eso significa que podemos olvidarnos de todo eso. Por supuesto que no, dice el apóstol. De hecho, solo cuando tenemos fe, verdadera fe, cumplimos verdaderamente la ley. Escúcheme bien, para esos que batallan y batallan, yo batallé mucho tiempo, pero hay gente que batalla años y años y sigue batallando. Aquí está la clave para dejar de batallar, en serio les digo. El verdadero arrepentimiento está basado en una convicción verdadera de lo que hizo Jesús en la cruz por mí, por un vil pecador. Los que antes nos creíamos justos, ¿verdad? Como los fariseos y escribas. ¿Esos qué pasa entonces? Si manteníamos esa propia justicia en pie, jamás podríamos alcanzar la salvación que Dios nos propone. ¿Por qué? Porque Jesús vino por pecadores para que se arrepientan. No vino por gente que, no, pues yo estoy bien. Y así andaban muchos fariseos delante de Jesús, ¿verdad que sí? Si te crees justo en tu propia justicia y no en la justicia de Cristo provista en la cruz, pues piensas que no eres pecador, por lo que no hay arrepentimiento en corazón. No hay poder de Dios en esa vida. Siempre va a estar batallando con el pecado, siempre, y va a estar tropezando. Todos tenemos ciertas debilidades a ciertos pecados, sesgo, ¿verdad? Algunos son muy sesgados a lo que es lo sexual, otros a lo que es los vicios como las drogas y el alcohol, el cigarro, yo qué sé.
Otros con el orgullo, la envidia, ¿verdad? Otros con el amor al dinero, la codicia y la avaricia. Todos tenemos otros todos, ¿verdad? Yo qué sé. Pero fíjese, todos sabemos más o menos en qué estamos batallando. O sea, no se hagan, ¿verdad? Todos sabemos más o menos en qué está batallando. Pero todos sabemos cómo el Señor nos libera. Si hay un genuino arrepentimiento, la convicción de elegir a Cristo, la manera de vida de Cristo que me propone Cristo, que está escrita en la palabra, va a ser bien grande. Y el Espíritu me va a guiar a poder vencer toda tentación. Yo le aseguro a los que todavía andan batallando con algunos pecados, lo peor que pueden hacer es negarlos. Es lo peor que pueden hacer, negarlos. Segundo punto que peor que pueden hacer es tratar de enfrentarlos ustedes mismos. Van a perder, siempre, una y otra vez. La manera del Señor es a través de ¿qué? De la fe, de la convicción que yo tengo en el poder y las promesas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la única manera, ese es el único y último camino. Pero todo eso se logra empezando con un arrepentimiento genuino. ¿Cómo voy a vencer un pecado en el cual yo no estoy arrepentido? ¿Cómo lo voy a vencer? Es imposible. Es como ser un doble espía. ¿Se da cuenta? En el ejército está de dos lados, de dos bandos, y le dice a Dios, Señor, ayúdame a vencer este pecado, pero del otro lado, no, con el diablo, ¿verdad? No te dejes, diablo, hay que ganar. Este pecado me gusta, ya le di todo a Dios, pero mi preciosura, no puedo darle esto. Esto no. Tenga cuidado. Yo le aseguro, y no me jacto de eso, vencí la pornografía, vencí al cigarro, droga, alcohol, todo eso lo pude vencer en el nombre de Jesús, a través de la guía del Espíritu Santo. Y llevo años, gracias a Dios, pero llevé años siendo vencido por el diablo, porque nadie me enseñó de esta manera. Mi amado hermano, mi amada hermana, es necesario que usted venza el pecado por medio del Espíritu Santo. Mucha gente dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Pues ahí ya perdió. Ese pecado ya no lo entregó al Señor. Y ahí sigue, esa avaricia, ahí sigue. Si hay algo, mis hermanos, que no hay que errar, como erraron los fariseos y escribas, ¿verdad? Es justamente en esto. En esto no hay que errar, mis hermanos. No podemos errar en nuestra percepción de lo que es una realidad, de la realidad de lo que somos. ¿Qué somos? Pecadores. Entonces identifique el pecado que lo agobia, el pecado que es recurrente en su vida, y ya deje de jugar con ese pecado. Ese pecado lo va a llevar al infierno. Ay, hermano, qué temeroso decir eso. Es lo que dice la Biblia. Ay, no, pero yo una vez salvo, siempre salvo. Usted piense lo que quiera en su propia opinión. A mí me interesa la opinión del Señor. ¿Sabe por qué? Porque siempre Él está en favor nuestro. Su opinión está en favor nuestro, aunque nosotros no lo queramos entender o admitir. Jesús no quería estar rodeado de 99 fariseos que se creían justos en su propia opinión, justos en su propia justicia. Ay, qué bueno. Mira, yo di limosna. Ay, y yo le regalé mi burrito a la señora a Chencha allá. Es un nombre hebreo. No, el Señor no quiere estar rodeado de 99 fariseos, mis hermanos. El Señor se buscaba rodear ¿de quién? De siquiera una sola persona con el corazón humillado que se sabe perdida sin Él. Eso es lo que busca el Señor. Ahí va a encontrar al Señor. Es que el Señor no me responde. Va a encontrarlo ahí, mi hermano, mi hermana. Ahí lo va a encontrar. Le aseguro que lo va a encontrar. Y si hace mucho no lo ve, a veces se manifiesta con un poder.
Y hasta siente eso, como sentir su abrazo. Pero nunca se quede en la falta de gratitud, falta de arrepentimiento. ¿Es eso lo que es la falta de arrepentimiento? ¿Sabes lo que es? Falta de gratitud de lo que Él hizo en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros. Cuando el Evangelio de Jesucristo llega a nuestros oídos, no nos deja indiferentes, no nos debe dejar indiferentes. Dios se hizo hombre para poder morir por nuestros pecados, una muerte horrible por un ser horrible como soy yo. Eso es. Dice la palabra, uno quizás moriría por su hijo, su hija, por alguien justo, pero nadie muere por su enemigo. Esta historia del Dios Salvador que se humilló a sí mismo por amor a usted y a mí, eso es lo que lleva a compungir el corazón del hombre, de las personas. Eso lleva al arrepentimiento de pecados y eso lleva a la vida en el poder de Dios, porque el Espíritu nos es dado una vez que haya arrepentimiento verdadero. Mientras no lo hay, puede ser cristiano, llámese lo que sea, cristiano de la ortodoxo, bautista, lo que sea, pero no tiene el Espíritu. Puede conocer la Biblia, hasta servir en la iglesia, hasta estar 40 años en la iglesia, hasta ser pastor, y no ser convertido, y no tener el don del Espíritu. Mis pecados son la causa de los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo no va a haber arrepentimiento cuando escucho el Evangelio? Por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Punto. Lo importante, porque eso genera un enfrentamiento con mis pecados. Si Dios se hizo hombre para morir por mí y salvarme, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? No, sigo disfrutando de mis pecados. No. Los primeros cristianos se les predicó a Cristo crucificado y ellos desde Jerusalén escucharon la prédica de Pedro. Ahí la conocemos todos en Hechos capítulo 2. No es así espectacular, ¿verdad? No, pues Spurgeon predicaba mejor. Cho Olivares predica mejor. Sí. Pero Pedro los llevó a la cruz, mis hermanos. Y ellos dicen que se compungieron de corazón. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37, en la Reina Valera dice, al oír la prédica de Pedro, el Evangelio, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay don del Espíritu Santo, no hay poder para vencer el pecado. No aplica, ve y no peques más. No puedo, porque no tengo el poder. En mis propias fuerzas, no puedo. Al estar con esta convicción firme, como aquellos cristianos primitivos, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, que Dios me amó hasta la muerte de cruz. Eso es fe. Y esa es la fe que nos lleva al cumplir verdaderamente la ley. Ahora sí, como leímos recién en el capítulo 3 de Romanos. Se lo leo de vuelta, capítulo 3, 31 en Romanos dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley, porque tenemos el don del Espíritu Santo. Eso significa. Miren, la explicación que da Pablo, para resumirle y si no leerle todo el libro de Romanos, está en Romanos capítulo 7, se lo leo, del versículo 4 al 6. Lo voy a leer en la traducción viviente, me gustó esta traducción de entre otras, para que lo entendamos más rápido. Romanos 7:4, ahí está la explicación de esto. Dice así, Romanos 7:4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos.
Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Morimos con Cristo. ¿Para qué? Para ser resucitados a una nueva vida. Por eso ahora podemos producir una nueva cosecha de buenas acciones para el Señor. Eso es la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento. Versículo 5. Cuando vivíamos, y empieza a recordar el pasado, cuando vivíamos controlados, dominados por nuestra vieja naturaleza, que la carne, los deseos pecaminosos, actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de ¿qué? Acciones pecaminosas. Siempre. Los fariseos, ¿qué producían? Una cosecha de ¿qué? Acciones pecaminosas, envidias, celos, contiendas, mentiras, calumnias, odio. Las cuales nos llevaban ¿a qué cosa? A la muerte, mis hermanos. Aquí está bien claro. No nos llevan al limbo, ¿verdad? Nos llevan a la muerte. Muerte espiritual, punto. Versículo 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. No me trato de andar en sacrificios tratando de cumplir la ley. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley. No matarás, bueno, no mato, pero por dentro estoy ahí, maldito ese hijo, Dios, que le caiga un rayo. Ay, no le cayó, ¿por qué Dios? Y ando amargado. Esa es tratar de cumplir, obedecer la ley por la letra, ¿verdad? No codicias. No codicio. Ay, que te vaya bien, hermano, y por dentro, ay, ¿por qué tiene ese carro mejor que el mío? Sino, ¿qué? ¿Cómo? Mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahí está la manera de la fe. Esta es la manera de la fe, vivir en el Espíritu. Por eso aquí se acentúa mucho eso de que estén en constante oración, porque la oración es hablar con el Espíritu, hablar a Dios a través del Espíritu. Y es muy necesario, mis hermanos. Por eso cuando salen esas doctrinas nuevas, en verdad son viejas, ¿no? Pero vuelven a decir, no, ya los dones espirituales no se manifiestan. Y digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Dime dónde está y te la creo. Pero es porque quieren destruir nuestra vida en el Espíritu. La guía del Espíritu la quieren destruir. ¿Por qué? De esa manera vivimos obedeciendo a Dios por la fe. Es la fe que se cumple verdaderamente en los mandamientos de Dios. La fe que me hace compungir, me arrepiento. O sea, estos pecados ya me repugnan, los rechazo, porque ofenden al Dios que murió por mí. Y ahora tengo una firme convicción de todas las promesas de que el Señor me da a mí. Y el Espíritu de Dios, que ya mora en mí, es el que me está guiando. Y nos hace vivir vidas cada vez más semejantes a la del Hijo unigénito de Dios. Eso nos hace hijos de Dios. Y no el querer cumplir la ley por nuestras propias fuerzas. Eso está en Romanos 8:14 para el que lo ve. La parábola, concluimos, la parábola de la oveja perdida es justamente, trata del pecador, de nosotros. De que no podemos seguir este camino sin un verdadero arrepentimiento. Póngase de pie, mi amado hermano y hermana. Ahora quiero que cierre los ojos y nos pongamos a meditar un poco. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es verdad. Y en esa verdad, Señor, nos has llevado al arrepentimiento de nuestros pecados. Señor, sabemos que algunos andan batallando con el pecado porque no hubo un arrepentimiento genuino. Señor, sabemos que no podemos arrepentirnos en partes. Debemos arrepentirnos totalmente, entregarte todos nuestros pecados
confesarlos delante de ti y no dejar nada, ninguna escoria ni ninguna basura en nuestro corazón escondidos. Porque nada te es escondido, mi Señor, dentro de nosotros. Tú todo lo sabes, mi Dios. Señor, ayúdanos a revelar delante de ti todos estos pecados que hay, porque ese es el primer paso para poder vencerlos, entregártelos, arrepentirnos de esos pecados. Y sabemos que tú obrarás, que tu Santo Espíritu nos guiará y que nosotros seguiremos ese camino en obediencia, una obediencia que está basada en la convicción en tus obras, la convicción en el Evangelio. Eso es fe. Y nosotros vivimos por fe y no por vista. Señor, te queremos agradar y vivir en esta fe, convencidos de que tú eres más fuerte que todas las tentaciones y los pecados que se presentan en mi vida. Ayuda a cada una de estas almas, Señor, a luchar como buen soldado, corriendo la carrera de la fe en tu guía, no como el que no tiene y no sabe por dónde ir, sino sabiendo que tú nos hablas y tú nos guías a aguas de pastos y manantiales preciosos. Gracias por poder descansar en tu palabra, mi Dios. Señor, obra en cada una de estas almas en el nombre precioso de Jesús.